Desde el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se desarrolla el proyecto de incorporación de estrategias innovadoras en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de informática. Sobre los objetivos y alcances, Ulpan TV dialoga con el profesor Gustavo Astudillo. Nos visita hoy el profesor Gustavo Astudillo, magíster. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bueno, y una pregunta que es interesante y que nos puede aportar a quienes no manejamos por allí estos temas. ¿Qué es la robótica educativa? Bueno, tal vez está bueno distinguirlo de la robótica a secas. Nosotros del grupo de investigación, el GRIDI, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, nos enfocamos en el trabajo con diferentes artefactos, investigar diferentes artefactos tecnológicos, dándole la vuelta para ver cómo impacta en el proceso de enseñanza y o de aprendizaje. En este caso, una de las líneas de investigación es la robótica educativa y en tanto usar lo que se conoce como robótica, que es la creación de diferentes robots o artefactos que se pueden controlar a través de la programación. Nosotros lo usamos como excusa, como una herramienta tecnopedagógica, digamos, como una herramienta para tratar de buscar o mejores o aprendizajes más significativos o la motivación o darle al docente para su caja de herramientas una herramienta más para que pueda tomar y avanzar en la construcción de aprendizajes en sus estudiantes. ¿Y estas líneas de búsqueda de alguna manera están orientadas a docentes de nivel medio o a docentes de la enseñanza superior? Nosotros que estamos ahí en la Facultad de Exactas, en el contexto del profesorado en computación, lo que buscamos es tanto el nivel medio como el nivel superior. Capacitamos o trabajamos tanto con docentes y egresados que trabajan en el nivel medio, como también con colegas que desarrollan sus actividades en distintas cátedras o en distintos espacios de nuestra facultad. Y en la práctica, por ejemplo, ¿cómo pueden acercarse, digamos, los estudiantes a la computación, ¿no? Digamos, a partir de estas actividades de la robótica? ¿Cuáles serían esas acciones que pueden vincularlos? ¿Cuáles serían esas prácticas que sean atractivas, no? Entiendo yo que la búsqueda. Desde hace un tiempo se identificó, digamos, como un nicho a nivel mundial, una falta de vocaciones de gente que quisiera aprender a programar. Entonces se iniciaron un montón de actividades, de desarrollos que permitieron que antes una cosa que era solamente para un grupo de expertos o nerds o gente que estaba escondida rodeada de una computadora a las 24 horas, pasar a ser algo lúdico, algo fácil de aprender y hay un montón de enfoques que permiten el trabajo o el aprendizaje de la programación. Y en ese orden de cosas está la robótica educativa, que tiene, a diferencia de otros casos, la programación es algo abstracto. Yo le tengo que hablar a una máquina en un lenguaje bastante restringido y que me es un tanto ajeno, y yo tengo que poder hablarle y decirle a la máquina que tiene que resolver un problema. Eso tiene dos problemas, uno el lenguaje de la máquina y otro que pueda resolver el problema, digamos. Entonces, ¿qué tiene de interesante la robótica? Que va a lo concreto. O sea, que si yo le digo al robot, por ejemplo, si fuera un vehículo, digamos, movete hacia la izquierda, entonces yo lo voy a ver reflejado en la realidad. Eso, el pensamiento, ayuda al pensamiento concreto, que es lo que uno tiene antes del pensamiento abstracto, y que muchas veces tanto no está tan desarrollado en el nivel medio y muchas veces nuestros alumnos tampoco lo tienen
tan desarrollado como uno esperaría en el nivel superior. Y entonces, estaba pensando en lo que son a veces las prácticas docentes, ¿no? Que muchas veces se habla de las TICs, bueno, ahora ya no se habla tanto de TICs, ¿no? Pero de pronto tenemos todo un escenario como si hubiera un miedo a cambiar y a la utilización cuando los chicos y las chicas tienen un aprestamiento por la tecnología que es mucho más cercana que la de los adultos que forman, ¿no? Hay una cuestión por allí de miedo al cambio, usar herramientas de tecnología, pensar en la programación. sí, está tal vez el miedo, no sé si hoy por hoy es miedo a la tecnología, porque los adultos también la usamos habitualmente a Me la refiero a los tecnología. adultos más que a los chicos. Los chicos no, los adultos tienen como... Tal vez es la seguridad. La otra vez escuchaba a un experto decir que es la primera vez que se invierte, o de hace un tiempo, que se invierte esto de que por primera vez el alumno sabe más que el docente en algunos temas y en el caso de la tecnología. Entonces creo que el miedo está a, no sé si el ridículo, pero esta posibilidad de no tener todo el control sobre eso que uno intenta incorporar en el aula, y entonces por ahí en algunos casos está ese resquemor a decir, bueno, no voy a incorporar esto, y además los cambios vertiginosos que tiene la tecnología, lo que uno ahora aprende por ahí a duras penas o con mucho esfuerzo o en una capacitación, resulta que dentro de un tiempo ya no es tan innovador, ya no es tan nuevo, y entonces está esto de poder pararse, de que uno le suele decir no poner el carro delante del caballo, enfocarse en lo pedagógico y ver qué tecnología podemos convocar al aula que nos haga sentir seguros como docentes y que al estudiante le resulte, no sé si innovador, pero al menos motivador, y tampoco esto de el hecho de que entre la tecnología tiene que ser las 24 horas del día, todas las clases con tecnología. También uno puede decir, bueno, estos temas se pueden dar convocando a esta tecnología. Esto, agarro la tiza, agarro el fibrón, esto uso el celular, esto, digamos, uno puede como docente apelar a distintas herramientas. Te invito, Gustavo, a otro bloque para poder desarrollar esto que me parece sumamente interesante y seguramente a los chicos y a las chicas les interesa mucho, aunque por allí a los más grandes les cueste más el uso de las tecnologías. Continuamos en unos instantes en Ulpan TV. Continuamos en este diálogo en Ulpan TV con el profesor Gustavo Astudillo. Gustavo, hoy estábamos hablando de toda la amplitud que tiene poder utilizar distintas herramientas para acercarnos a la robótica. ¿Hay experiencias concretas que ustedes llevan adelante con la facultad? ¿Cómo son estas experiencias con los chicos y las chicas? Bueno, nosotros particularmente desde el grupo de investigación nos embarcamos en un proyecto de extensión, en realidad una acción de extensión, y eso nos permitió adquirir un conjunto de dispositivos, que en este caso son placas Arduino y sensores, actuadores, que nos permitió después acercarnos tanto a graduados como a algunos colegios. Arrancamos con el colegio de la universidad, que fue una experiencia muy gratificante porque los chicos se engancharon muchísimo con las actividades, y eso derivó en la participación de 2 grupos en las Olimpiadas de programación que se hicieron hace poco. ¿Qué es lo que los engancha a los chicos, por ejemplo? ¿Dónde ellos quedan ahí prendidos de este tipo de acciones? Yo creo que tiene que ver en muchos casos con esto que te decía, con lo concreto, con ver realizado ese conjunto de órdenes que le dan a la computadora, ver realizado en un objeto concreto, desde encender una luz, desde mover un servomotor, desde hacer un desplazamiento de un vehículo, ya sea
que sea autónomo porque se le colocan sensores o que siga una línea o que uno lo pueda controlar desde el celular. Son todas cosas que le son bastante cercanas porque las ven reflejadas en los juegos que juegan, en los autitos que le compran sus padres muchas veces o en las propagandas, y entonces poder tomar el control desde el otro lado y decidir ellos mismos qué orden, qué cosa le van a decir que haga, entonces eso creo que los motiva y los engancha no solo a seguir las ideas que nosotros le proponemos, sino ellos, claro, tal cual, ellos desarrollan su imaginación en ese momento y entonces empiezan a preguntarte y te interpelan a vos como docente porque decís, yo te traje esta propuesta, y sin embargo ellos dicen, pero ¿cómo hago tal cosa? Y uno, digamos, a modo de defensa dice, no, pero eso lo piensa, por lo menos, eso lo pensaba para la clase que viene. Claro. Y entonces uno tiene que salir al cruce de su propuesta y tratar de modificarla para no decirle, no, eso Hay no. una construcción de conocimiento ahí, ¿no? Sí, de manera permanente, si se quiere. Sí, hay una motivación intrínseca que es las más difíciles de conseguir, claro. Digamos, ellos quieren ir a por ese conocimiento para poder hacer una cosa un poco más compleja de lo que uno les propone. Y hay, pensando en esto, en la facultad, digamos, ¿se suman nuevos ingresantes entonces a la carrera de programación? Digamos, ¿eso, por ejemplo, permite este tipo de acercamiento a que se incremente la matrícula? Yo creo que hay, por lo menos en la Facultad de Exactas y el profesorado en computación en particular, hay un cambio, pero es paulatino. Claro. Yo creo que a medida que vayan ingresando estas prácticas y vayan permeando las paredes de las escuelas y vayan pudiendo identificar esos profesionales en el aula, o sea, yo siempre digo que uno cuando cursaba, bueno, yo no tuve ni computación, pero cuando los chicos cursaban muchas veces se encontraban con profesionales que no eran tales y se los encontraban tarde, digamos, un químico o química ve desde toda la primaria, la secundaria, y uno puede imaginarse en ese lugar. Claro. Ahora, un profesional que te enseña los paquetes de ofimática, digamos, preguntarse uno, yo quiero ser ese profesional, pero cuando empiezan a jugar otras cosas de las ciencias de la computación, creo que motiva y permite despertar ese bichito de decir, yo me gustaría ir por ese lado. Entonces yo creo que la propuesta, tanto en la Facultad de Ingeniería, con las propuestas que tiene de la computación más dura, como nosotros del profesorado en computación, tenemos una oferta suficiente en La Pampa como para convocar a todos estos interesados en la tecnología. Muy bien. Muchísimas gracias, Gustavo, por haber estado acá en Ulpan TV. Continuamos en Ulpan TV.